Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo con el Padre John Freddy Kirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, un saludo muy cordial para todos ustedes. Qué gusto poder saludarlos y poder acompañarlos en este espacio, en este podcast que bien saben dedicamos al estudio, al conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. Le damos gracias a Dios que nos concede reencontrarnos en este espacio y que nos da la posibilidad de seguir alimentando nuestro conocimiento de nuestra fe, que ese es justamente el propósito que desde un principio nos hemos trazado en este podcast, en este espacio. Definitivamente el conocimiento de la fe se hace una necesidad urgente, una necesidad apremiante. En tiempos de crisis de fe, la respuesta del cristiano justamente ha de ser esa, un deseo, un gran entusiasmo por conocer la fe, el deseo de incrementarla, el deseo de conocerla y el deseo de defenderla. Sean pues todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos avanzando pues en el estudio del símbolo del credo, que es la primera gran parte del Catecismo de la Iglesia Católica, el símbolo de la fe. El pasado podcast comenzábamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que es el tercer capítulo de la sección segunda de esta primera parte del Catecismo. Y a manera como de introducción, decíamos que pues del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, pues sabemos o recordamos lo que en su momento aprendimos cuando sobre todo nos preparábamos para la recepción de los primeros sacramentos, concretamente en la catequesis a la primera comunión, en la catequesis preparatoria al sacramento de la confirmación sobre todo, pues aprendíamos algunas nociones generales sin que profundizáramos mucho en ellas. Algo aprendimos acerca de la persona del Espíritu Santo. Y pues ese conocimiento del Espíritu Santo, entonces tan superficial, pues creo que ha ido creciendo, ha ido madurando con el correr del tiempo. Naturalmente que nuestra experiencia cristiana, nuestra pertenencia a la Iglesia, pues va contribuyendo significativamente en el conocimiento de la fe y sobre todo nos va ayudando a afianzar algunas nociones cristianas que de niños o de jóvenes aprendimos, especialmente en la preparación a los sacramentos. Concluíamos el pasado podcast concretamente diciendo de dónde podemos nosotros sacar como nociones importantes acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién o cuáles son las fuentes que nos pueden llevar a conocer un poco más al Dios Espíritu Santo? Y concretamente, pues decíamos, citando el Catecismo de la Iglesia, que lo que conocemos del Espíritu Santo, el conocimiento que tenemos acerca del Espíritu Santo, pues nos viene en primer lugar de las Sagradas Escrituras, de la misma palabra de Dios que el Espíritu ha inspirado, o de la tradición de la Iglesia, especialmente los primeros santos, los primeros padres de la Iglesia, que con su doctrina, pues con su palabra enriquecieron la doctrina acerca del Espíritu Santo. El mismo magisterio de la Iglesia, a lo largo de todos estos siglos de historia cristiana, también nos ha enseñado, inspirada por el mismo Espíritu, a conocer quién es el Espíritu, cuál es la tarea del Espíritu en nosotros. La misma oración, siempre que entramos nosotros en sintonía con la oración, siempre que tenemos espacios de oración, pues el Espíritu es el que motiva, es el que inspira en nosotros la oración, es el que viene en ayuda de nuestra debilidad, como escribe Pablo, porque nosotros no sabemos pedir como nos conviene.
Pero también lo que conocemos acerca del Espíritu lo hemos aprendido en la liturgia sacramental, en la celebración de los sacramentos de una manera muy especial. También hemos podido tener contacto con el Espíritu, experiencia espiritual, y a partir de esa celebración litúrgica hemos también logrado conocer algo más acerca del Espíritu. Pero también podemos acercarnos a la divina persona, al Espíritu Santo, pues mirando, contemplando y agradeciendo los carismas y los ministerios que Él distribuye entre los fieles para el crecimiento común y para la edificación de la misma iglesia. O en los signos de vida apostólica y misionera, cuando contemplamos con asombro el hecho de que haya tantos cristianos que renunciando a sí mismo se han puesto al servicio de la evangelización y que se han ido a lugares muy apartados, geográficamente muy alejados de su lugar de origen, que han renunciado quizá a la comodidad de la que pueden gozar para irse a lugares de misión, pues a vivir situaciones que ciertamente son difíciles, o incluso la persecución o el martirio. Ahí contemplando la vida de esos cristianos, su ejemplo, su celo apostólico y su ejemplo de desprendimiento, podemos también conocer la obra del Espíritu, porque es el Espíritu el que impulsa a ir cada vez más lejos. Y nos decía también finalmente el Catecismo que a partir de la vida de los santos, cuando uno contempla la vida de los santos, cuando uno se acerca a la vida de los santos, que es un ejercicio maravilloso, uno también puede descubrir, puede sentir la presencia del Espíritu, porque el Espíritu Santo es espíritu de la santificación. Por lo tanto, hay muchas fuentes que nos hablan a nosotros del Espíritu, fuentes que nos acercan a un conocimiento más pleno del Espíritu Santo y nos llevan concretamente a saber quién es el Espíritu, cuál es la obra del Espíritu en la Iglesia. El Espíritu Santo pues tiene muchos signos, o hay signos, símbolos que nos hablan también del Espíritu Santo. Justamente cuando hicimos la catequesis preparatoria al sacramento de la confirmación, quizás lo recordemos, pues uno de los temas más importantes de esa catequesis preparatoria fue el tema de los signos del Espíritu Santo, signos que están también presentes en la Sagrada Escritura y signos que hablan concretamente de cuál es la acción concreta del Espíritu Santo. Hay un primer signo, vamos a repasarlos un poco desde el catecismo naturalmente. Hay un primer signo que es el símbolo del agua, y el simbolismo del agua es muy significativo, precisamente porque nos habla de la acción del Espíritu Santo en el primero de los sacramentos, el sacramento del bautismo. Recordemos justamente cómo en el bautismo de Jesús, que nos narran los evangelios sinópticos, el Espíritu es el gran protagonista. El Espíritu desciende sobre Jesús, desciende sobre el agua santificándola y pues dispone a Jesús para que éste pueda cumplir la tarea. El agua, por lo tanto, desde el bautismo de Jesús, queda santificada, y en esa misma agua ya santificada por el Espíritu Santo, en esa misma agua también hemos sido nosotros bautizados. Importante, por lo tanto, este signo, porque nos recuerda lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lava, el Espíritu Santo purifica, como lo hace el agua. El Espíritu Santo da frescor, da frescura. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo y que procuramos dejarlo fluir, dejarlo actuar en nosotros, precisamente sentimos eso, experimentamos que el Espíritu refresca, que el Espíritu nos da frescura, que el Espíritu permanente y constantemente nos está alentando, nos está animando, como cuando después de un día de calor, de sofoco, de mucho trabajo, llegamos a casa y nos damos ese baño. Salimos renovados, no se nos quita el cansancio ciertamente, pero sí que ese baño, el agua que recibimos en ese baño nos refresca y diríamos podemos dormir más plácidamente. Es la obra del Espíritu. Por lo tanto, el agua es un signo muy importante, significativo, que hace referencia a la acción del Espíritu Santo y concretamente hace referencia pues
a lo que es el agua, lo que normalmente el agua genera en nosotros. Vamos a un segundo símbolo, que es el símbolo de la unción. En la celebración de algunos de los sacramentos, casi todos los sacramentos, bien sabemos que se utiliza este gesto y este símbolo de la unción, es decir, el ministro del sacramento, quien administra el sacramento, suele utilizar algún aceite o bendecido o consagrado, como en el caso del Santo Crisma, para ungir en alguna parte del cuerpo a quien está recibiendo el sacramento. Y ese simbolismo de la unción con el óleo es también muy significativo para expresar la acción del Espíritu Santo, casi que al punto de convertirse en sinónimo suyo. El Espíritu unge, así como somos ungidos con aceite en la celebración de alguno de los sacramentos. En el bautismo, por ejemplo, somos ungidos en dos momentos. Ungidos antes de recibir el agua bautismal con el óleo de los catecúmenos, y somos ungidos nuevamente ya habiéndonos convertido en cristianos, habiendo recibido el agua bautismal, somos ungidos con el Santo Crisma. O en el sacramento de la confirmación, precisamente el signo quizá más elocuente del sacramento que se recibe, el sacramento del Espíritu, es la unción con el Santo Crisma en la frente del confirmando. Es un signo pues muy especial dentro del sacramento de la confirmación, y que es justamente llamado el sacramento del Espíritu Santo. Pero recordemos que este signo, que luego la tradición cristiana vendrá a aplicar a la persona del Espíritu, el signo de la crismación, el signo de la unción, no es un signo nuevo en la vida de la Iglesia. Es un signo ya muy utilizado en toda la historia de la salvación. Pensemos, por ejemplo, en la unción de los reyes, los antiguos reyes del pueblo de Israel, que también fueron ungidos con el óleo. Se derramaba sobre ellos el aceite y así quedaban constituidos como reyes, eran ungidos para gobernar al pueblo de Dios. O el caso también del que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. También quienes recibían el sacramento del Espíritu también eran ungidos, junto con la imposición de las manos eran ungidos, y así este signo es tomado por la Iglesia ya desde sus orígenes, desde sus comienzos, para expresar también la acción del Espíritu. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia, que ha sido un simbolismo, el de la unción, tan significativo que incluso se ha convertido en un sinónimo del Espíritu Santo. Vamos a un tercer signo, y es el fuego, sumamente rico también y con un especial significado. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu, el fuego simboliza la energía que transforma. El Espíritu Santo, mediante actos concretos, transforma la vida, llena de energía, enciende, diríamos, el corazón de aquel que lo recibe. Eso significa el Espíritu Santo. Jesús, precisamente, dice el texto, ha venido a traer fuego a la tierra, y ese fuego al que Jesús se refiere es su palabra. Es una palabra llena de espíritu, una palabra llena de unción, y es por eso, pues siempre se ha considerado también el fuego como un signo del Espíritu Santo. El texto quizá más significativo que relaciona al Espíritu con el fuego lo encontramos en el texto de Pentecostés. Recordemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos narra el acontecimiento de Pentecostés, que celebramos nosotros al término de la Pascua. ¿Qué ocurre en Pentecostés? Que el Espíritu desciende en el lugar en el que están los discípulos, que aguardan en oración junto con María, la madre de Jesús, y de repente los que están presenciando el acontecimiento notan que sobre los apóstoles, sobre los que están allí orando, descienden con algo así como unas llamas de fuego, dirá el texto bíblico. Es el fuego entonces que simboliza al Espíritu Santo,
que se posa sobre los discípulos en la mañana de Pentecostés para llenarlos de Él. Y la tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Pero hay muchos más signos que hablan concretamente del Espíritu y de la acción del Espíritu Santo. Pensamos, por ejemplo, en la nube y en la luz. Recordemos el texto del bautismo que ya citábamos hace un momento. La nube que cubre, o diríamos que ese detalle de la nube que aparece en el bautismo de Jesús, o que aparece también en el acontecimiento de la transfiguración, hace referencia también al Espíritu, así como el signo de la luz. Son dos símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu se manifiesta, aparecen estos signos. La nube, a veces oscura, otras veces luminosa, que revela al Dios vivo y salvador, y que habla de la trascendencia de Dios, la trascendencia de la gloria de Dios. Pensamos en un Moisés en la montaña del Sinaí. Hasta la montaña desciende aquella nube, aquella columna de nube. Desde la nube Dios le habla a Moisés. O recordemos cómo Dios se manifiesta también en el desierto, en medio del calor del desierto, aquella nube, también desde la que Dios habla a su pueblo. O pensamos en otros muchos textos, cuando Salomón dedica el templo que ha construido, también aquella nube que llena, que inunda al templo. Es decir, hay muchos datos bíblicos, muchas referencias bíblicas que nos hablan de ese signo, de ese simbolismo de la nube, pero también del simbolismo de la luz, que hacen referencia, como lo decíamos, a la acción del Espíritu. Esa nube, como decía, expresa la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y la luz, que expresa precisamente lo que Dios ha querido venir a realizar en medio de nosotros. Él ha venido a hacer luz y a disipar toda oscuridad en el corazón de sus hijos. Un signo más, y así vamos terminando ya nuestro podcast de hoy, el signo del sello, que es un símbolo muy cercano de la unción. Y en efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre a nosotros nos ha marcado también con su sello. Nos dirá el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y esa imagen del sello indica que cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos marca con un carácter indeleble, es decir, una huella que no se quita, una huella que no se borra. Y esa huella indeleble se recibe de manera especial, o se recibe en 3 sacramentos: en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Y es una imagen que se ha utilizado en ciertas tradiciones para expresar pues el sello indeleble, el carácter imborrable que estos 3 sacramentos dejan impreso en aquel que los ha recibido. Por lo tanto, son sacramentos que no pueden ser reiterados. Estos 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sacerdotal, son sacramentos que no se reiteran, que se reciben una sola vez en la vida. ¿Y cuál es el signo de esa irrepetibilidad del Espíritu? El sello que imprime el mismo sacramento, o más bien, el sello que el Espíritu Santo, que obra en el sacramento, imprime en aquel que lo ha recibido. Son pues algunos de los signos, ya luego continuaremos. Hay más signos que nos hablan concretamente de la forma en que el Espíritu actúa, signos relacionados con la acción del Espíritu. Bien, mis amigos, vamos entonces llegando al final de este podcast. Qué bueno poder compartir con ustedes. Gracias a ustedes que semanalmente escuchan el espacio. Gracias por este ratico, por estos minutos que ustedes hacen, la pausa que ustedes hacen para escuchar este podcast, que esperamos pues les sirva de provecho el escucharlo y el poder acercarse un poco más a este importante texto, el Catecismo de la Iglesia. El Señor a todos les bendiga, les conceda una bendecida semana
y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.